Buenos días, soy el profesor José Lázaro Quintero Santos, fundador, presidente y director ejecutivo de Tourism Business Development Consulting. Estamos haciendo vídeos sobre temáticas relacionadas con la gestión empresarial y la gestión del turismo. Solo tienen que suscribirse a mi canal, darle a la campanita y recibirán un aviso cuando estén disponibles en YouTube. Hoy vamos a tratar la temática de los stakeholders y quiénes son ellos. Son grupos de interés o partes interesadas que pueden verse afectados por la toma de decisiones de una empresa o por la realización de un proyecto. En una empresa, los stakeholders se dividen en internos y externos. Los internos son los accionistas, los directivos y los trabajadores. Los externos son aquellos con los que la empresa interactúa en su entorno. Por ejemplo, clientes, proveedores, distribuidores, instituciones financieras, el gobierno, etc. A continuación, fragmentos de un seminario taller sobre gestión de stakeholders para empresarios, directivos de proyectos y estudiantes. Sin más preámbulo, el debate. Por mi experiencia particular, en los proyectos que yo he trabajado, las vías para llegar a los stakeholders difieren. Y difieren básicamente del contexto en el cual estamos trabajando. Normalmente en los proyectos que yo he trabajado, lo primero que hago es, bueno, cuando me dicen del proyecto, analizo el proyecto y hago un análisis. Mire, ustedes me dicen que esto es lo que ustedes quieren. Bueno, para lograr esto, yo necesito esto. Y yo creo que la mejor forma de hacerlo es esto, es de esta forma. Después que hago eso, pues entonces ya cuando estoy con mi cliente, que es el que me contrata para el proyecto, cuando ya estoy bien engrasado con mi cliente, cuando ya me entiendo 100% con mi cliente, a partir de esos momentos, ya yo, por supuesto, cuando discuto con el cliente, siempre le pregunto a ellos quiénes ellos consideran que son los stakeholders y qué grado de importancia tienen. Y también les digo que me digan cómo ellos ven esos stakeholders, si son difíciles, cómo se les puede llegar, la opinión de ellos. Y opinión de ellos que ya tengo en cuenta, pero que en mí no influye. Y entonces ya después hago mi propio análisis de cada uno de esos stakeholders, y a partir de ahí, pues lo que trato es de buscar formas de cómo llegar. Normalmente yo hago un seminario taller. ¿Por qué le digo seminario taller? Porque como un seminario donde hablo del proyecto que se va a hacer y hago como una tormenta de ideas y que ellos mismos den soluciones de cómo creen de que se puede resolver, y eso me ha ayudado muchísimo, inclusive en contextos donde hay conflictos de intereses enormes, porque con todos estos stakeholders que yo les digo, al final de la jornada, tú te ganas su confianza también, no solamente con una reunión, tú te ganas su confianza también conversando con ellos, hablando con ellos, sabiendo cuáles son sus intereses, sabiendo cuáles son sus necesidades. Y yo pude lograr que la presidenta de la Asociación de Hoteleros, de Restaurantes, la presidenta de las organizaciones sociales y el alcalde, que se odiaban, nos fuéramos a comer todos juntos. El conflicto de intereses era enorme. Ustedes no se pueden imaginar, cuando yo llegué allí, yo pensé que el proyecto no lo iba a poder desarrollar, porque evidentemente para hacer un plan de desarrollo turístico y que tenga un impacto económico y social, pues todas las partes interesadas tenían que estar de acuerdo. El primer conflicto que me encontré de intereses fue que la Asociación de Hoteleros y la Asociación de Restaurantes pues estaban en contra del ayuntamiento, en este caso del gobierno municipal, porque eran de partidos diferentes. La Asociación de Restaurantes y la Asociación de Hoteleros, me reuní, tuve una reunión con los directivos y me dijeron rotundamente que ellos no iban a participar en el proyecto. Cuando me reúno con el gobierno,
municipal, el gobierno lo primero que me dice es que quiere que yo trabaje en el plan de desarrollo turístico, pero que no cuente con la asociación de hoteleros ni con la asociación de restaurantes, porque ellos no tenían nada que ver con ello. Es decir, que cada uno estaba en una esquina, no había consenso para nada. Eso para mí fue algo muy difícil al principio, porque yo dije, ¿y ahora cómo yo soy capaz de hacer algo aquí para ponerlos todos de acuerdo? Bueno, en este caso lo primero que hice fue una reunión después que tuve ya toda la información de lo que estaba pasando allí con el gobierno municipal, y le expliqué la importancia de que todos participaran en el diseño del proyecto, porque si no había un consenso en el desarrollo del proceso, pues de cómo se iba a hacer un plan de desarrollo turístico con impacto económico, un impacto social, si la mayoría de los stakeholders pues ni siquiera querían reunirse, ni siquiera querían sentarse. Y entonces les expliqué la importancia a ellos de eso, y que bueno, que tenían que ceder en algún momento determinado algunas exigencias y algunas demandas que estaba haciendo la Asociación de Hoteleros, y que bajo ningún concepto ellos querían ceder. Por otra parte, me reuní con la Asociación de Hoteleros y les expliqué lo mismo, y les dije, bueno, miren, yo les voy a dar gratuitamente un curso de gestión hotelera. Claro, yo soy profesor de turismo, y entonces los enganché a la Asociación de Hoteleros y a la Asociación de Restaurantes, los enganché con un curso de gestión hotelera. El curso fue todo un éxito. Bueno, el curso fue una semana. Yo estuve trabajando un año con ellos, un proyecto enorme de un año, y el curso duró bueno, en realidad fueron varios cursos, pero el primer curso fue una semana, y a partir de ahí yo me fui poco a poco ganando la confianza de ellos. Por otra parte, yo inteligentemente no trabajé solo, yo trabajé con un grupo de trabajo, y yo le dije al gobierno que yo necesitaba que 2 personas trabajaran conmigo. A la Asociación de Hoteleros le dije que yo necesitaba que 2 personas trabajaran conmigo, y a la Asociación de Restaurantes le dije que yo necesitaba que 2 personas trabajaran conmigo. Es decir, que hice un equipo multidisciplinar donde habían representantes de cada uno de ellos, y de una forma honesta, diáfana, pues empezamos a trabajar. Les puedo decir que al final hubo un consenso, y al final pude lograr que el gobierno municipal pues se diera en alguna de las demandas que estaba haciendo la Asociación de Hoteleros. Y bueno, al final pues hicimos todo el plan de desarrollo turístico con impacto económico y social. Estoy muy agradecido de ese proyecto, porque al final pues me reconocieron mucho el proyecto, el gobierno, el trabajo pero me fue muy difícil al principio. Y un poco lo que yo les decía, analizar cada uno de los stakeholders, y cuando lo analizamos a ellos, buscar qué formas tenemos para entrarles, qué formas tenemos para atraerlos hacia nosotros. En mi experiencia es lo que les puedo transmitir. Muchísimas gracias por todo. Les deseo lo mejor a los estudiantes. Les deseo que estudien, que se preparen, y sobre todo que se enfoquen en el futuro. Yo sé que vivimos tiempos difíciles, y el vivir tiempos difíciles nos hace a veces perder el ánimo, nos hace a veces perder la fuerza, pero no podemos perder el ánimo y no podemos perder la fuerza. Tienen que creer en sus proyectos, y tienen que creer en ustedes, y tienen que creer. Muchísimas gracias.